En Efesios, ustedes saben que tenemos nuestras predicaciones positivas, consecutivas. Entonces vamos a estar viendo Efesios capítulo 5, los primeros 2 versículos. Y quizás para aquellos hermanos que hablan alemán, ahí hay les sacamos una copia de la predicación en alemán. Entonces si ustedes la quieren tomar para que sea un poco quizás de ayuda. Bien, Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice así la palabra de Dios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Acuérdense que estamos hablando acerca de la unidad del cuerpo de Dios, de la unidad de la iglesia, del andar de los creyentes en la iglesia. Hemos visto que tenemos que despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Entonces Pablo sigue en esa idea, en esa misma temática. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo el pueblo de Dios, los hijos de Dios deben de andar? Y aquí es donde se encuentra este pasaje. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Todos los seres humanos somos imitadores. Todos imitamos a alguien, sea consciente o inconsciente. Y desde muy temprano hacemos eso. Ya como bebés, los bebés aprenden imitando a sus padres, aprenden imitando a sus hermanos, aprenden a hablar, a comer, a caminar. Aprenden a imitar a sus padres, aprenden a imitar lo que decimos, lo que hacemos, cómo hacemos las cosas. Esa es la manera de cómo el ser humano aprende, imitando al prójimo, imitando al otro. Y cuando los bebés van creciendo y ya los niños tienen quizás 3 años, empiezan no solamente a imitar porque no hay de otra, ¿verdad? Y así es que aprenden, sino intencionalmente empiezan a imitar a su mamá, en el caso de las niñas, empiezan a imitar a sus padres, en el caso de los niños. Esto es algo natural y es bueno que todos busquemos a alguien digno de imitar para crecer, para aprender. Y los niños, incluso cuando crecen más, después empiezan a querer imitar a su héroe favorito, a su hermano mayor, a un amigo, al tío cool. Siempre hay alguien que nosotros estamos queriendo imitar y eso es algo natural del ser humano. Algunos hijos nunca dejan de querer imitar a sus padres porque han tenido un buen ejemplo, porque han sido padres amorosos, dignos de confiar y de seguir. Pero también es verdad, hermanos, que no solamente imitamos las cosas buenas de los demás, también imitamos las cosas malas. A veces imitamos lo que no deberíamos de imitar. Y por culpa de nuestro pecado imitamos lo que nos conviene, lo que es más fácil, imitamos a lo que le podemos sacar provecho y aprendemos de los demás. Pero también imitamos, hermano, las conductas, las actitudes de otras personas solamente porque pasamos demasiado tiempo con ellos. Imitamos para aprender y para crecer, pero lamentablemente también imitamos las cosas malas. En el texto de hoy, Pablo nos llama a imitar a Dios como hijos amados. Ese es el mandato. Y el ejemplo que nos da Pablo es el amor sacrificial de Cristo. Ese es el segundo mandato que está unido. El sermón de hoy se llama Imitemos a nuestro Dios. Ese es el llamado que hemos recibido de Dios, eso es lo que vamos a intentar de exponer hoy y eso es lo que espero en el Señor, que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. No solamente hoy, sino durante la semana. Lo primero que vamos a ver es el llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios nos da? Y está claramente, ¿verdad? Está claro que el llamado es que imitemos a Dios como buenos hijos. Pero lo segundo que vamos a exponer, lo que vamos a ver un poco más con detalle es cómo cumplimos ese llamado. ¿Cuál es el llamado y cómo cumplimos ese llamado? Para desarrollar entonces el primer punto, vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sean pues... Acuérdense, aprendimos que estas palabras unen todo lo que ya se ha dicho con lo que se va a decir. Estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Estamos hablando de que tenemos que despojarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que caminar de cierta manera. Entonces, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados.
Y la manera correcta de ser imitadores de Dios es como hijos amados, no como hijos rebeldes. Pero Dios no es solamente nuestro Dios, nuestro Creador, aquel del cual hemos sido imagen y semejanza, el que ha impregnado su imagen en nosotros, sino que también Él es el Rey soberano y sustentador de nuestras vidas. Pero eso no es todo. Ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza también es nuestro Padre, amoroso, que nos ama. Entonces, de la misma manera que un hijo busca imitar a su padre, nosotros deberíamos de buscar imitar a nuestro Dios. De la misma manera como un niño aprende de su papá todas las cosas, nosotros debemos de buscar aprender de nuestro Padre todas las cosas. Y esto es algo que vemos en toda la Escritura. En Mateo capítulo 5, versículo 48, nuestro Señor Jesús nos dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nuestro Señor Jesús, caminando aquí en la tierra, imitó al Padre en todo lo que hacía. Y Él mismo nos llama a ser como a nuestro Padre Celestial. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14, también el apóstol Pedro nos exhorta: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. El llamado de imitar a Dios es para todos los creyentes, hermanos. No solamente Pedro, no solamente Cristo, sino también Pablo, e incluso en el Antiguo Testamento somos llamados a ser santos porque nuestro Padre es santo. Somos llamados a imitar a nuestro Dios, aquel que nos creó, nos moldeó, nos salvó, nos liberó. Él es la imagen perfecta a la cual nosotros debemos de seguir. Todos los que hemos sido salvados, hemos recibido el sacrificio de Jesús y lo hemos recibido por medio de la fe, somos llamados a imitar a Dios como hijos amados. Nuestro Padre nos ama. Tenemos un buen Padre. Un Padre que se preocupa por nosotros, un Padre que nos ama, que nos cuida, nos guía, nos provee. Un Padre digno de ser imitado. Por eso este llamado es tan importante. Entonces, como hijos amados por nuestro Padre, como hijos obedientes, busquemos imitar a nuestros padres. Busquemos ser como Él. Un niño normal desea imitar a su papá, hablar como su papá, se interesa por las cosas que su papá se interesa, por lo menos cuando está chiquito. Normalmente un niño quiere ser como su papá, una niña quiere ser como su mamá. Eso es lo más natural que hay. Y si nosotros hemos sido liberados, y hemos sido aceptados y adoptados, nosotros deberíamos de desear ser como nuestro Padre. Lo que pasa es que a veces no deseamos. Entonces Dios nos llama, nos recuerda nuestra necesidad, nos recuerda nuestro deber de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y como hijos de Dios tenemos que buscar imitar a Dios, hermano. Esto no es una opción, es nuestra nueva manera de vivir. Hemos sido alejados del mundo, hemos sido alejados de las tinieblas, se nos llama a desvestirnos de las cosas del mundo, de vestirnos del viejo hombre, y ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que buscar ser como Cristo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser bondadosos, buscar la misericordia, buscar la justicia, buscar la santidad. Apartarnos del mal, hermanos, ser ricos en buenas obras. Son cosas que tenemos que hacer porque Dios ya nos ha salvado, Dios ya nos ha aceptado, Dios ya nos ha hecho hijos, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y ahora podemos vivir para Él. El Señor nos ha hecho fuertes en Cristo Jesús y ahora podemos obedecerle, podemos caminar en rectitud, podemos caminar en justicia, no perfectamente, pero sinceramente. El Señor nos ha liberado y nos ha rescatado para que empecemos a vivir para Él de una manera honesta, sincera, no perfectos, hermanos. Cuando Jesús dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, no está suponiendo que vamos a llegar a ser perfectos, pero nos está llamando a buscar y anhelar esa perfección, esa santidad, con todas nuestras fuerzas. Pero sé que por eso mismo pudiéramos abrumarnos y pensar, no, pero ¿cómo puedo imitar a Dios si Dios es perfecto, Dios es bueno? Yo a veces odio, a veces soy egoísta. Entonces, ¿cómo voy a imitar a Dios?
Y si nos enfocamos en ser perfectos y en buscar la perfección a la hora de ser obedientes, si nos enfocamos en nuestras obras, nos vamos a frustrar, porque ninguno de nosotros puede ser perfecto como Dios es perfecto en nuestras obras. No podemos, hermanos, pero sí debe de haber un deseo, un anhelo intencional, sincero, de querer imitar a Dios, porque ahora somos sus hijos amados, y buenos hijos imitan a sus padres. Ahora somos libres, hermanos. Le podemos decir no al pecado. Ahora tenemos la justicia de Cristo y deseamos las cosas de Cristo. El Señor, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos santifica y nos lleva, hermanos, a cada vez más a ser más como Cristo. Eso es lo que está ocurriendo en la vida de todo creyente. Hemos nacido de nuevo y ahora esta nueva vida fluye. A veces fluye como un chorrito de agua, a veces fluye como un manantial. Pero estas cosas las podemos hacer porque el Señor nos ha liberado, hermanos. No es que el Señor esté esperando cosas imposibles de nosotros. Si no estamos en Cristo no podemos hacer estas cosas, pero estamos en Él, hemos sido salvados, hemos sido rescatados, ahora tenemos la fuerza. Ahora Él nos llama a ser hijos obedientes, porque Él mismo ha procurado cumplir, hermanos, las demandas de la ley en nuestro lugar. Él mismo ha hecho lo que nosotros no podíamos para que ahora sí podamos vivir para Él. Entonces sí, a veces nos podemos abrumar porque somos pecadores, nunca lo vamos a hacer bien. Pero no se trata de ser perfectos, hermanos, se trata de buscar intencionalmente agradar a nuestro Padre Celestial, aquel Dios que se entregó por nosotros en la cruz, a vivir para Él así como Él vivió para nosotros. Por eso tenemos que ser imitadores de nuestro Dios como hijos amados. Recordémonos, Él nos ama, Él es nuestro Padre. A Él tenemos que imitar. Y hay muchas maneras de imitar a Dios. El texto nos guía en una dirección y ahorita vamos a ir ahí, pero hay muchas maneras de imitar a Dios. Por ejemplo, Dios ama su gloria, Dios hace todo para su gloria. El fin último de todas las cosas que Dios hace es su gloria, no la nuestra. Entonces, si queremos imitar a Dios, podríamos empezar por ahí también. ¿Estamos haciendo todo para la gloria de Dios? ¿Para el beneficio de los hermanos o hacemos todo para nuestra gloria y para que nos miren a nosotros? Cada vez que hacemos algo para que nos miren a nosotros y no miren a Dios, no le estamos dando la gloria a Dios. No estamos imitando a Dios si buscamos nuestra propia gloria. Estamos imitando al diablo, hermanos. Así que imitar a Dios podría ser amar su gloria cada vez más. Y eso implica a veces no ponernos en el centro. Eso implica a veces no estar alardeando de todo lo que sé y todo lo que hago. Otra manera de imitar a Dios es amando a su Hijo. Dios ama a su Hijo, su unigénito Hijo que envió a morir por nosotros en la cruz, el Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia, el heredero de todas las cosas. ¿Cuánto amamos nosotros a Cristo? ¿Estamos aquí para glorificar a Cristo? ¿Estamos aquí para exaltar a Cristo? ¿Estamos aquí para recordar lo que Cristo hizo? ¿O venimos aquí para cubrir nuestras heridas y para que el Señor nos motive y nos ayude? No está mal, hermanos, pero nuestro enfoque debe de ser Cristo. Así como Dios procura exaltar al Hijo, el Espíritu Santo procura exaltar al Hijo y apuntar al Hijo, nosotros deberíamos de vivir para el Hijo. Deberíamos de apuntar con nuestras vidas, con nuestras palabras, para que Cristo sea reconocido en nuestras vidas. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Buscando su gloria, amando a su Hijo, pero también amando a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Creo que eso es una verdad que se ve desde el Antiguo Testamento, indudable. Él ama a su pueblo, lo ama sacrificialmente, lo soporta con paciencia, lo bendice, lo perdona. ¿Cómo estamos nosotros amándonos los unos a los otros? Vamos a imitar a Dios amándonos los unos a los otros. ¿Cuánto estás perdonando tú a tu hermano? ¿Cuánto perdonas? ¿Cuánto amas al pueblo de Dios? No somos perfectos, a veces fallamos, a veces nos herimos, pero ¿cuán grande es tu paciencia para con tu hermano? Porque Dios, que es nuestro Padre, nos salvó, Él ama a su pueblo, a tal punto que es paciente con su pueblo. Entonces, si queremos amar a Dios, si queremos imitar a Dios, podemos imitarle buscando su gloria, podemos imitarle queriendo conocer más a Cristo, aquel que entregó su vida por nosotros, pero también podemos imitarle amando más a su pueblo. El amor no solamente son palabras, hermanos, el amor no solamente son sentimientos, el amor son acciones sacrificiales, como vamos a ver ahora. Pero también podemos imitar a Dios aborreciendo lo que Él aborrece. Nuestro pecado,
nuestra vanidad, nuestro orgullo. Podemos imitar a Dios en las cosas buenas que Él hace, pero también debemos de imitar a Dios en lo que Él aborrece. Seríamos hipócritas, hermanos, si decimos que amamos a Dios y vivimos en pecado y no nos importa. Seríamos hipócritas, hermanos, si decimos que amamos a Cristo y estamos aquí pensando y hablando mal de todo el mundo. Seríamos hipócritas, hermanos, si venimos aquí y pensamos que somos más santos que otros, porque tenemos la sana doctrina, porque somos una iglesia reformada. Dios nos libre, hermanos, de creernos la última Coca-Cola del desierto. Que el Señor nos ayude, hermanos, no solamente a imitarle en las cosas buenas, sino a imitarle en lo que Él aborrece y alejarnos cada vez más de nuestro pecado. A negarnos. Hermanos, a alejarnos de la ingratitud. A veces ponemos los pecados horrendos, por decirlo así, el adulterio, como en una clase mayor. Y cuando somos ingratos, en nuestra mente, en nuestro corazón, no lo estimamos como un pecado. Lo justificamos. No, lo que pasa es que el Señor no me dio esto. No, pero es que el Señor sabe que yo quería aquello. Esto no es lo mejor para mi vida. Y Él lo sabe, Él tiene que cambiar. Y nos encontramos en un estilo de vida de ingratitud, de incredulidad, de egoísmo, hermano, que es igualmente pecaminoso que ser un adúltero y fornicario. Todos somos pecadores, hermanos, delante de Dios. Yo soy pecador, todos pecamos, hermanos. Y es por su gracia que estamos aquí. Pero es justamente su gracia la que nos capacita, hermanos, para amarle más, para buscarle más y para apartarnos de las cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Así que podemos rogarle a Dios que nos ayude a imitarle, a ser más bondadoso, más misericordioso, a amar más a su pueblo, pero también a aborrecer el pecado, aborrecer nuestro pecado. Es muy fácil aborrecer el pecado de los demás, pero aborrezcamos primero nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra falta de devoción, nuestra ingratitud. William Hendrickson, comentando este versículo, dice: la obediencia al mandamiento de imitarle es, después de todo, posible. Esto es así por las siguientes razones. Somos creados a imagen suya, por eso es que es posible imitar a Dios. Somos creados a imagen suya. El Espíritu que capacita mora en nosotros. Por medio de su gracia regeneradora y transformadora hemos llegado a ser sus hijos, vale decir imitadores. Por supuesto que no podemos imitar a Dios creando un universo y sustentándolo día a día, o diseñando un método para satisfacer las demandas de la justicia y misericordia y así salvar al hombre del abismo, el cual él mismo se lanzó, o resucitando a los muertos, o creando un nuevo cielo y una nueva tierra. Así no podemos imitar a Dios, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Él es el único Dios. Pero sigue el comentarista. Pero en nuestra forma finita podemos y debemos imitarle. Esto es copiar su amor. Así que Pablo no solamente nos llama, hermanos, a imitar a Dios, sino que nos da una dirección, nos da un enfoque, nos ayuda a andar como hijos de Dios, imitando a nuestro Padre Celestial, así como el Hijo imitó a nuestro Padre, con una vida perfecta de obediencia, en concordancia a la voluntad de Dios. Así que hemos sido llamados a imitar a Dios, hermanos, y eso tiene muchas implicaciones en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos cumplir ese llamado de manera específica? ¿Qué nos dice Pablo? Versículo 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este amor, hermanos, andar en amor, vivir en amor, es un segundo mandato, pero los mandatos están relacionados. Porque una manera de imitar a Dios, una manera de vivir ahora es vivir en amor. Dios es amor, Dios ama, imitamos a nuestro Padre, por ende tenemos que amar y tenemos que vivir para los demás. Cristo vino a vivir el amor de Dios en la carne. Y el ejemplo que usa Pablo para enseñarnos, para aclarecer qué tipo de amor él se está refiriendo, es el amor de Cristo por nosotros, un amor sacrificial. A veces nos volvemos santurrones, hermanos. Empezamos a crecer en santidad, empezamos a buscar de Dios, empezamos a negarnos, a limpiarnos, ¿verdad?, de toda impureza. Se nos sube un poco a la cabeza.
Nos apartamos cada vez más del pecado por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, pero creemos que lo hacemos nosotros, porque nos esforzamos y tomamos las decisiones correctas, no como los otros. Y crecemos en un aspecto, hermanos, pero se nos olvida imitar a Dios en amor. Tenemos que crecer, tenemos que buscar y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, pero en amor. Si obedecemos el primer mandato y se nos olvida de obedecer el segundo, nos vamos a volver fariseos, nos vamos a volver santurrones, personas que creen que son mejores que los demás porque hoy no he pecado. En tu mente no has pecado. Todos pecamos aquí todos los días. Y si tu mente te llega a decir que no has pecado, estás haciendo mentiroso a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. El que diga que no ha pecado le hace a él mentiroso. El Señor nos ayuda, hermanos, a ver esta realidad en nuestra vida, aceptarla y no a deprimirnos, sino a aferrarnos cada vez más a la gracia que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, a encontrar descanso en Él y a poder encontrar esa motivación que nos hace falta a veces para seguir adelante. No para darle gloria a nuestra carne y a nosotros mismos, sino darle gloria a Dios, que envió a su Hijo por nosotros. Así que sí, es verdad, podemos avanzar, podemos imitar, pero se nos puede olvidar que hay que hacerlo en amor. Y no es en cualquier amor, hermanos. Es el amor que Cristo nos mostró, sacrificándose por nosotros. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31 dice: Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El andar en amor, el vivir en amor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo es el todo de la ley. Así que, ¿cómo podemos ser buenos imitadores, hermanos? Amando a Dios con todas nuestras fuerzas y amando al prójimo. Esa es la imitación que nos llama Pablo a hacer. Él nos llama a imitar a Dios, pero nos llama a imitar a Dios en amor. ¿En qué amor? En el amor que Cristo nos ejemplificó, sacrificándose por nosotros. Así que Pablo nos recuerda, hermanos, que este amor, este amor incondicional, este amor sacrificial, es un amor como el que Cristo tiene por nosotros. No nos olvidemos de eso, hermano. El amor a veces se presenta como un sentimiento, que también lo es, pero no es solamente un sentimiento. No nos olvidemos que el amor que Pablo nos llama a imitar, a andar en él, es un amor sacrificial. No un amor que busca lo bueno para uno mismo, no un amor que te lleva a amar a algunos y a odiar a otros, no un amor que te lleva a hacer todo lo que hace falta para amarte a ti mismo, porque primero hay que amarse a uno mismo para amar a otro. No es ese amor que está hablando Pablo. Pablo está hablando de un amor sacrificial que llevó a Cristo a entregar su vida en la cruz por nosotros. Ese amor es el que Pablo dice que debemos de andar en él. No es un amor que busca conveniencia. Un amor que ama cuando se le ama. Un amor santurrón que aborrece el pecado de los demás. Yo no ando con ellos porque ellos son pecadores. Todos somos pecadores. Es verdad que tenemos que tener cuidado en qué círculos nosotros nos movemos para cuidar nuestro testimonio. No estar andando con personas que viven vidas desenfrenadas. Se le pueden dar testimonio, pero ¿qué vamos a hacer con personas que no buscan lo mismo que nosotros? Y más encima de si después de un tiempo lo que hacen es afectarnos a nosotros. Y en vez de darle un buen testimonio, lo que hacen es, nosotros nos dejamos llevar por ellos, perdón. Hay que ser sabios, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que vivir en este mundo. Estamos en este mundo. Tenemos que cuidar a los demás, proteger a los demás, sacrificialmente. Pero cuando hay límites, hermanos, hay que poner límites. Cuando vemos que hay algo que está haciendo, que están pecando desenfrenadamente, no les interesa, usted ya ha dado testimonio, usted ya ha predicado el Evangelio, y esa relación lo único que hace es llevarlo a usted a pecar por su propia culpa, salga corriendo de ahí, hermano.
¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué pecar contra Dios deliberadamente? Estoy diciendo que no podemos tener amistades, no es eso, pero hay que saber elegir las amistades. También, ¿qué tipo de amistades? Tengo muchos conocidos y muchos amigos, pero amigos íntimos son muy pocos. Y mis amigos íntimos son creyentes, porque si no me van a dar un comentario o un consejo que no me va a llevar a honrar a Dios si yo me le abro a alguien que no debería de abrirle mi corazón. Entonces este amor no es santurrón, es un amor que busca sacrificarse por el otro. Pero si se fijan en el versículo 2, quiero que lo leamos nuevamente, dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó, hablándole a los creyentes, y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Tenemos que amar a todos. Dios ama a todos, pero de manera especial, Cristo se entregó por su pueblo. Y este amor sacrificial que vemos aquí es un amor que se nos ha entregado a nosotros. Y si se nos llama a imitar el amor de Dios, es un amor de Dios que procura el bienestar de los otros. ¿Pero de quiénes? Primordialmente de nosotros. Entonces, si usted quiere vivir el amor sacrificial de Cristo, vívalo con su hermano primordialmente. No estoy diciendo que no te sacrifiques por otro que no es creyente. Pero si quieres vivir, imitar a Dios, imitar a Cristo y hacer lo que Él hizo en su vida, vivamos sacrificialmente los unos por los otros. Ese es el amor que está hablando Pablo, que nos ejemplificó Cristo. Cristo es el Salvador del mundo, el único. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un Salvador y Señor. Y solo a Él podemos acudir. Pero Él es el Rey de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Y Él dio y entregó su vida por su pueblo. Así que para seguir este ejemplo de amor sacrificial, el amor de Dios, que procura el bien de los demás, sería bueno aplicarlo en el contexto de la iglesia primordialmente. Nosotros vemos este amor sacrificial no solamente ejemplificado en el Hijo, lo vemos también en el Padre, al enviar a su Hijo sacrificialmente, al soportarnos con paciencia, soportar nuestros pecados sacrificialmente. Vemos al Espíritu Santo separándonos del mundo, morando dentro de nosotros, guiándonos, guardándonos hasta el final, a pesar de nuestros pecados. Eso es un amor sacrificial, hermanos. Que Dios viva dentro de mí y que no me abandone a pesar de todas mis fallas y mis pecados. Pero también lo vemos en el Hijo, el entregar su vida, cargar con nuestros pecados y soportar la ira de Dios por nosotros, a soportar el infierno que merecíamos, hermanos. Y este amor sacrificial que Cristo mostró en la cruz, este acto de ofrenda y sacrificio a Dios, le fue grato. Eso es lo que dice el texto, un olor fragante. O sea, en otras palabras, el amor sacrificial de Cristo, el acto de salvarnos, de entregarse a sí mismo, le plació a Dios. Lo hizo estar feliz, gozoso, de que su Hijo amado se entregara por su pueblo. Y Él recibió ese acto de obediencia. Por eso mismo, Pablo nos explica, hermanos, el amor de Dios que debemos de imitar, ese andar en amor, ese vivir en amor los unos por los otros, es como Cristo nos amó y se dio a nosotros. Es muy fácil pensar en amor y dejarnos guiar por las películas, por las ideologías. Pero Pablo aquí nos cuida de eso y nos dice qué amor debemos de imitar, qué amor debemos de ejemplificar. Y de manera de aplicación quería hacerte una pregunta. ¿Cuánto te cuesta a ti hacer algo por tu hermano? Por aquel que está en necesidad. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil darle a alguien que tú sabes que te va a dar para atrás. Y que incluso te conviene. Porque así cuando tú necesitas, tú con más facilidad te le acercas y él te va a dar el doble. Porque tú lo ayudaste cuando él necesitaba. Es muy fácil amar a los que nos caen bien. Y no acercarnos a los que nos caen mal. Es muy fácil. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar, hermanos? Para amarnos sacrificialmente los unos a los otros.
Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48 dice así: ustedes han oído, hablando Jesús, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, llover sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No se trata solo de amar a los que nos caen bien, hermanos. Eso sería muy fácil. Incluso amaríamos solamente a 2 o 3. Y eso da vergüenza, hermano. Por eso es que Dios pone este límite tan grande, inalcanzable. Y no está en nosotros alcanzar la perfección de Dios. No lo vamos a hacer. Pero debemos de intencionalmente querer llegar lo más cerca para darle gloria a Dios y para bendecir a nuestros hermanos. Así que amémonos, hermanos, con un amor sacrificial, con todo nuestro corazón. Imitemos a nuestro Dios como buenos hijos y amémonos como Cristo nos amó. Y vivir de esta manera, hermanos, es ir en contra de la cultura. Es ir en contra de lo que el mundo te dice. ¿Por qué? Porque hoy en día no se enseña eso. Todos te dicen que ames a los que te aman, que busques el bien de aquellos que quizás te vayan a hacer un favor, que le saques provecho a las cosas, a las relaciones, búscate a este de amigo porque este te puede ayudar a conseguir un trabajo. No te juntes más con él porque no te va a beneficiar en nada. Cumple los deseos de tu corazón, sigue tus metas, haz lo que es bueno para ti, llévate por el medio a quien te tenga que llevar por el medio. Eso es lo que la sociedad nos llama. Y no solamente eso, la sociedad, el mundo, las ideologías que están hoy en día actuando aquí y ahora, en Austria, en nuestras vidas. Estamos siendo bombardeados, hermanos, por ideas. Y nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón. Está bien que veamos películas, escuchemos música, está todo perfecto, pero no dejemos que nuestras mentes sean moldeadas por el mundo, sino por la palabra de Dios. Porque si nos dejamos moldear por el mundo, la sociedad en que vivimos nos llama a imitar actos inmorales. Hace unos días estaba leyendo el periódico y en el periódico llaman al adulterio. Y no solamente eso, sino que llaman a incluso tener poligamia, varias parejas. En esta sociedad que vivimos se nos llama incluso a entregarnos a la homosexualidad como algo normal, al egoísmo. Vive para ti, haz todo para ti, da igual a los demás. Ese es el mundo en que vivimos. Esas son las influencias que estamos aquí en este mundo y que si no tenemos cuidado nos van a influenciar. Van a influenciar la manera de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo nos sacrificamos y de cómo vivimos nuestra fe. Si nos dejamos llevar por el mundo, hermano, vamos a ser imitadores del diablo y no de Dios. Y nosotros no somos llamados a imitar al diablo. No somos llamados a ser amigos del mundo. Somos llamados a imitar a Dios y a vivir en amor, en un amor sacrificial. Si tú estás aquí hoy, Jesucristo no es tu Señor todavía en tu corazón. Si tú estás aquí hoy y tú vives para ti, si tú estás aquí hoy y te dejas llevar por las ideologías del mundo, estás dejando que veneno poco a poco entre en tu alma. Estás dejando que tu pecado sea cada vez un señor mayor en tu vida y que ya no haya escapatoria. Si estás aquí, el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, no es tu Dios y no es tu Salvador, lo que estás haciendo es aferrándote cada vez más a tu propio pecado. Y esto no lleva a ningún sitio. Por eso necesitas a Cristo. Necesitas que el Señor te libere de esa esclavitud. Necesitas que el Señor te dé luz en tu mente y te ayude a ver tu necesidad de Él y de la necesidad de un Salvador. Porque si tú estás todavía dejándote llevar por el mundo, solo podemos servir a uno, no a dos señores.
¿Servimos al mundo o servimos a Dios? Y quizás tú pienses, no, bueno, está bien. Yo no soy cristiano como tú, pero lo que voy a hacer es empezar a imitar a este Dios bueno. Voy a empezar a amar, a procurarme hacer buenas obras, a bendecir a los demás. Voy a empezar a llevar una vida más moral. Y así todo va a estar bien, porque eso es lo que me están llamando a hacer hoy. No es suficiente. No son suficientes tus obras. No son suficientes tu intención, tu moralidad, tus buenas obras. No son suficientes. Necesitamos la gracia de Dios. Y si no nos aferramos a Cristo, no vamos nunca a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Es solamente por la gracia de Dios. Así que tienes que creer y aferrarte a Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y correr a Jesús. Si no, estas cosas, estos esfuerzos, estas buenas obras, no valen de nada. Las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras no han salvado a nadie. Así que no es suficiente simplemente empezar a hacer algo. Hay que aferrarse a Cristo para que nuestras buenas obras tengan valor delante de Él. Pero tú que eres hijo de Dios, que confiesas a Cristo como Señor, tú que ya tienes una relación con Jesucristo, tú que ya le has entregado tu vida al único Dios y Salvador, si tú ya eres hijo de Dios, tú puedes obedecer, porque el Señor nos ha liberado de la esclavitud. El Señor mora dentro de nosotros y nos guía a obedecer, nos ayuda a crecer en santidad. Él nos ha dado vida en abundancia y ahora tenemos una nueva vida. Y ahora sí podemos vivir para Él, si somos creyentes, si somos cristianos. Entonces, si somos hijos de Dios, sí podemos imitar a Dios. Nuestros esfuerzos, que a veces son miserables, sí valen delante de Dios. Esforzarnos por imitar a nuestro Padre, a su amor sacrificial, el amor los unos por los otros, es posible porque estamos aferrados a Él y unidos a Cristo. Entonces sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que ser intencionales. Y esto no es una opción. Pablo no nos está diciendo si ustedes quieren, cuando les salga, cuando les nazca. A mí no me nace siempre. Yo no tengo ganas siempre. Yo necesito que Dios me dé y me motive y me llame. Porque yo no soy perfecto. Necesitamos a Cristo. Necesitamos aferrarnos a Él. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser intencionales. ¿Ustedes no se han levantado un día a limpiar la casa, enfermos? Yo no. Mi esposa, con dolor de espalda, el pie, dolor de cabeza, con gripe, se esfuerza, cocina, limpia, cuida a los muchachos. ¿Se está esforzando? ¿No tiene ganas? Le es casi imposible, pero lo hace. Y si una persona es posible de hacer eso, hablando en términos terrenales, nosotros como creyentes podemos hacerlo y no está mal. No está mal que nos obliguemos a hacerle bien a otro. No está mal. Tenemos que arrepentirnos de eso. Que a veces no deseamos bendecir al otro. Pero no está mal obedecer a Dios aun cuando no tenemos el deseo. Pidámosle ayuda a Dios. Él es el que pone el deseo, el querer como el hacer. Pero intentemos de esforzarnos, hermanos, de imitar a nuestro Dios, ser pacientes los unos con los otros, amarnos los unos con los otros. Ya hemos visto largas listas de qué debemos de desvestirnos, de qué debemos de vestirnos. Pero intentemos de amarnos, hermanos, sacrificialmente, teniendo bondad, misericordia, compasión con nuestros hermanos. El Señor nos llama a imitarle a Él. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Él nos ha hecho nueva creación y ahora somos hijos de Dios. Tenemos vida en nosotros. Así que sí, hermanos, imitemos a nuestro Dios, aborreciendo el pecado, buscando la santidad, pero sobre todo hagamos obras sacrificiales los unos a los otros, como Cristo nos lo ejemplificó, soportando incluso la ira de Dios por nuestros pecados.
¿Qué estás dispuesto tú a soportar por tu hermano? ¿Qué estás dispuesto tú a soportar por tus hermanos? ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar de tu vida? Para ir terminando, mis hermanos, déjenme hacer algunas aplicaciones. ¿Cómo estás amando de manera sacrificial a tu esposo o a tu esposa? Es fácil amar a alguien cuando uno está bien, cuando tiene vacaciones, el sábado por la mañana. Es fácil hacer desayuno al cónyuge el sábado. Pero ¿y qué pasa con el viernes por la noche? Que no hay ganas. ¿Qué pasa cuando uno está estresado y no tiene cabeza para nada y tu cónyuge te pide un tiempo para hablar? Las cosas no son como nosotros a veces queremos que sean, pero tenemos la responsabilidad de amar a nuestro cónyuge como Cristo amó a su iglesia. Eso lo vamos a ver en unas próximas predicaciones. Pero amarnos los unos a los otros, si tu esposa es creyente o no, se aplica ahí también. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para que tu esposa sea feliz, tu esposo sea feliz? No, yo necesito tiempo para mí. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tiene para sí tu cónyuge? No, es que yo estoy cansado después de 8 horas de trabajar. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va a descansar tu esposa, que está en casa trabajando todos los días? Más horas que tú. ¿Cómo nos estamos sacrificando, hermanos? Es fácil ser creyente el domingo por la tarde en la iglesia. Es fácil sacrificarnos, mover, buscar una taza. Hermano, que te sirvan algo. Pero ¿cómo estamos sirviendo en la casa, hermanos? Cuando no hay ganas, cuando me duele la espalda, cuando estás cansado, cuando llegas del trabajo. Es ahí donde se ve el sacrificio. ¿Cómo estamos aquellos que somos padres? ¿Cómo tenemos hijos? ¿Cómo estamos amando de manera sacrificial a nuestros hijos? Es fácil amar a los muchachos el sábado por la mañana. Se levantan, te dejan dormir un rato. Ay, yo amo a mis hijos. Se hacen ya su desayuno. Mis hijos, gracias al Señor, ya se hacen un cornflakes. Entonces nos dejan dormir un poquito. Es fácil amar a nuestros hijos el sábado por la mañana. Pero hoy el lunes por la tarde, cuando tienen que hacer tareas, y yo tengo que ayudarlos, y yo estoy cansado, tengo hambre, no me he bañado, lo único que quiero es tirarme un rato, meditar en las escrituras, pero mi hijo necesita que yo lo ayude con las tareas. Y yo no soy fácil, yo no tengo paciencia. A veces le hablo mal, a veces le tengo que pedir perdón, pero tengo que amar sacrificialmente a mi hijo el lunes por la tarde también. No, yo amo a mi hijo sacrificialmente y lo llevo a ver un partido de fútbol. Perfecto. Qué bueno que hagas lo que a ti te gusta con tu hijo. ¿Y qué pasa con las cosas que le gustan a tu hijo? ¿Que le gustan a tu esposa? ¿También las haces de manera sacrificial? Quizás tus hijos ya no están en casa, quizás ya son grandes. ¿Cómo los estás amando de manera sacrificial? Es fácil quejarse de los muchachos. Ya no me llaman, ya no me cuidan. Es fácil, pero ¿cómo estamos amando a nuestros hijos de manera sacrificial? Son preguntas que tenemos que hacer, hermano. A veces nos creemos que ya nosotros somos ya Cristo en persona. Que ya porque nos sacrificamos una vez, ya. Jesús. No, hermanos, es todos los días. ¿Cómo estamos amando de manera sacrificial a los hermanos en la iglesia? Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que somos una iglesia pequeña, pero hay hermanos que se enferman de vez en cuando, hay hermanos que necesitan que se les visite, hay hermanos que necesitan que les ayudemos. ¿Cómo estamos sacrificándonos por los hermanos? No, yo le doy la mano cuando esté en la iglesia. Perfecto. Y cuando viene le sirvo un café. Perfecto. Pero ¿y durante la semana? En tu ajetreo no tienes tiempo, tienes que trabajar, estás cansado. ¿Cuántas veces le escribes a tus hermanos? ¿Lo llamas? Quizás no tienes tiempo de darle una visita, pero un mensaje, una llamada. ¿Cómo estamos amando sacrificialmente a nuestros hermanos? No, cuando yo tenga vacaciones voy a visitar a este y aquel hermano. Es sacrificial el amor que nos ha mostrado Cristo. Y aquí es donde muchos de nosotros, porque yo también lo he hecho, oye, que hoy estoy cansado. No, la semana que viene. No, después de esto. No, cuando arregle este asunto, ahí sí voy a planificar. Y pasan meses, semanas y años. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque no estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Porque anteponemos nuestro bienestar
ante el de los demás. ¿Cómo estamos amando de manera sacrificial a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio? No, pero ellos no son creyentes, hermano. Y dijiste que se aplica primero a la iglesia. Sí, primero. Pero se aplica a todo el mundo. Entonces, ¿cómo amamos de manera sacrificial a nuestros compañeros? No, lo que pasa es que en mi trabajo todos somos iguales, todos tenemos que trabajar lo mismo. Sí, en teoría, pero tú eres creyente, tú eres cristiano, tú tienes que sacrificarte por el otro. Tienes que buscar el bienestar del otro. No, hermano, pero voy a trabajar yo más que el otro. Sí, si eso es lo que significa sacrificarte por tu compañero. No estoy diciendo que ahora trabajes horas de gratis y te quedes más tiempo y que le ocupes todos los días a ellos para que ellos tengan días libres sin medida, no. Pero si a la hora de sacrificarse y de tener que esforzarse un poquito más para que el otro pueda tener un trabajo un poquito menos pesado, es a nosotros que nos toca sacrificarnos y dar un buen ejemplo. Es fácil decir, yo soy cristiano, voy los domingos para la iglesia, pero muéstrale a Cristo sacrificándote. En la escuela igual, en la universidad, estás estudiando, es lo mismo. No, bueno, aquí cada quien que estudie lo suyo. Sí, amén, gloria a Dios. Pero si necesitan ayuda, ¿por qué no lo ayudas a estudiar? Un momento donde te puede dar Dios un tiempo para predicar el evangelio. No, que yo tengo que estudiar mucho, no tengo tiempo. Es verdad, primero lo primero. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos para amar al otro de manera sacrificial? El amor es sacrificial, hermano. El amor es sufrido. El amor que Cristo nos ha enseñado lo llevó a Él a entregarse por nosotros. Y Él sabía lo que iba a hacer. Y aún así lo hizo. Usted sabe lo que tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces no lo hago. Nuestro amor debe de ser sacrificial. Si solo amamos cuando tenemos fuerza, cuando tenemos ganas, cuando tenemos tiempo, no estamos amando. Eso no es amor. Eso es dar las obras. Ahorita está pasando en Valencia, ustedes saben, hermanos, lo que está pasando en Valencia. Ahí hay hermanos que nos necesitan. Oremos por los hermanos, gloria a Dios. Nos vemos aquí el viernes por la tarde. Ore en su casa, hermano. Saca un tiempo de su tiempo, del que casi no tenemos, ¿verdad? Saca un tiempo y ore por esos hermanos. Que el Señor los ayude. Pero también estemos dispuestos a sacrificarnos para bendecir a nuestros hermanos. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Usted sabe lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y a veces hay que negarnos a nosotros mismos para bendecir a otros. Y eso a veces cuesta. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, no estamos amando a nuestros hermanos. Decir que amamos a alguien no es amar a alguien. Es decir. Y a veces eso no va de acorde con nuestras obras. Entonces estamos mintiendo. El amor que Dios nos ha mostrado es un amor incondicional. Un amor sacrificial. Un amor que Cristo nos ha ejemplificado. Para terminar, hermanos, le voy a leer una cita de Willard Taylor. Y en la primera porción, él cita a un señor que se llama David Bonhoeffer, y luego sigue la cita. Entonces dice este autor, Taylor, Dietrich Bonhoeffer escribió desde la prisión: nadie sabe lo que el amor es excepto mediante la autorrevelación de Dios. Es solo la acción concreta y el sufrimiento concreto de Jesucristo lo que hace posible entender lo que el amor es. Más adelante en esta cita dice Taylor, nuestro amor debe de participar de este amor de Cristo. Si nosotros hemos de imitar a Dios, tenemos que amar a los humanos como Él mismo, con el mismo amor listo a sacrificarse que Cristo ejemplificó. Hemos de estar rendidos al camino de Cristo. Que estemos dispuestos hasta a sufrir con Él, si tal cosa fuese necesaria, a fin de disfrutar de la aprobación del Padre y de ser el pueblo de Dios en el mundo. El amor llevado a la práctica es un amor sacrificial. Y es así como debemos de imitar a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque si fuese por nosotros, nadie quiere. Pero el Señor es bueno, porque nos ha dado vida
y nos la ha dado en abundancia. Y gracias a Él ahora sí podemos. Así que esforcémonos, hermanos, por amarnos los unos a los otros y por imitar a Dios. Vamos a orar.